El tema que vamos a ver a continuación es el de función lineal. Recuerden que cuando teníamos funciones, por ejemplo, teníamos y en función de x. ¿Qué quiere decir? Que x es la variable independiente e y la variable dependiente. Siempre va a depender de los valores que tome x. La fórmula general de una función lineal es la siguiente. Y igual a por x más b. Si nosotros la observamos y la relacionamos con polinomios, esto va a ser un polinomio de grado 1, ¿sí? Donde b representaría lo que es el término independiente. Si yo a esta función lineal la quisiera graficar en un sistema de ejes cartesianos, tengo el eje y el eje x, va a estar representada por una recta, ¿sí? Entonces, nunca voy a tener ni una curva, nada. Siempre va a ser una recta. Entonces, volviendo a la forma general, esta sería la forma general de cualquier función lineal, donde b representa lo que se llama la ordenada al origen. ¿Qué es la ordenada al origen? Gráficamente sería el corte que produce mi recta con el eje y. ¿Sí? Entonces, ¿dónde se produce el corte de mi recta con el eje y? Gráficamente sería en ese punto. ¿Vieron? Acá tengo el eje y acá el corte de la recta con el eje y. A, en cambio, es lo que se llama pendiente de la recta. ¿Qué es lo que me da la pendiente de una recta? La inclinación de mi recta. Por ejemplo, imaginemos que esta es la recta, ¿no? Entonces tenemos así, podemos tener varias pendientes. O también puede ser que la inclinación de mi recta sea así constante, sin pendiente. Bueno, a esta pendiente siempre es conveniente que la veamos como una fracción, donde el número de arriba, que sería el denominador, representa el desplazamiento o las unidades que yo me voy a mover en el sentido del eje y. Y el denominador, el numerador, perdón, era este, y el denominador sería las unidades que yo me voy a desplazar, pero en el sentido del eje X. ¿Sí? ¿Para qué vemos esto? Para que después, más adelante, en el otro video, cuando aprendamos a graficar, nos va a ser de mucha utilidad. ¿Sí? Bueno, vamos a ejemplos de funciones lineales. Si yo tuviera la función lineal y igual a 1/2 de x más 2, también puede ser y igual a menos 3x menos 1/2. Y por último, y igual a 5. Si comparamos con la forma genérica, desde acá podemos identificar cuánto vale la pendiente y cuánto vale la ordenada al origen. Fijémonos, siempre la pendiente a va a ser el coeficiente o el número que multiplica la x. En el primer ejemplo, el que multiplica la x es 1/2, entonces la pendiente va a ser 1/2. Y la ordenada al origen b va a ser 2, que es el corte con el eje y. En el segundo ejemplo, la pendiente a va a valer menos 3. Y la ordenada al origen b, que está sola, menos 1/2. Ahí recuerden, con su signo. ¿Qué sucede en el tercer ejemplo? Solamente tengo la variable independiente, es decir, tengo el b que va a valer 5. Y fíjense que acá no tengo pendiente. Si no figura la pendiente, no hay valor de x. La pendiente va a valer 0. Si no hay pendiente, quiere decir que no tengo inclinación, que mi inclinación con el eje x o con la horizontal va a ser 0. Voy a tener una recta constante. ¿Sí? Para el primer ejemplo, si yo lo quisiera representar en un sistema de ejes cartesianos, ¿sí? Voy a tener esta recta. Esta recta, fíjense el a. El a es un número que va a ser mayor que 0, es decir, que va a ser positivo.
Siempre que la pendiente sea positiva, yo voy a tener una recta de forma creciente. Su representación va a ser una recta creciente cuando la pueda dibujar. En cambio, en el caso del segundo ejemplo, si yo quisiera graficar esa recta, voy a tener una recta en forma decreciente. ¿A qué se debe esto? A que la pendiente A es un número menor que 0, es decir, es un número negativo. Entonces voy a tener una recta decreciente. Y en este caso, donde no tengo ninguna pendiente, o sea, la pendiente 0 no tendría inclinación, mi recta, yo voy a tener una recta constante. ¿Sí? Entonces, podemos concluir que cuando A vale 0, voy a tener una recta constante, ¿sí? Sin ningún tipo de inclinación. Lo que vamos a hacer a continuación es tratar de hacer el gráfico de una recta sin tabla de valores, ¿sí? Solamente a partir de la fórmula. Entonces, recordemos que la fórmula genérica de una función lineal es y igual a por x más b. De ejemplo, podemos usar para graficar y igual a menos 3 medios de x más 4. Primero que nada vamos a identificar cuál es la ordenada al origen. Recuerden que es el término independiente. Entonces b va a valer igual a 4. Entonces mi recta va a cortar al eje y en y igual a 4. Vamos a ponerla acá, corte con el eje y. A, que es la pendiente, es el número o el coeficiente que multiplica la x. En este caso A está valiendo menos 3 medios. Y recuerden que la pendiente, cuando la miramos como una fracción, el número de arriba me va a indicar el desplazamiento que yo voy a hacer en el eje y el número de abajo el desplazamiento en el eje x. Numerador en el eje y, denominador en el eje x. Y vamos a comenzar. Entonces, primero que nada, vamos a realizar los ejes cartesianos, ¿sí? Esto ustedes lo van a hacer todo con escala, bien con una regla. Acá vamos a hacer solamente a modo de demostración. Eje horizontal, eje X, muy importante ponerle el nombre a los ejes, así nos ubicamos en el plano. Vertical, eje Y. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a realizar? Es ubicar la ordenada al origen. Tendríamos que decir, ¿cuál es el primer paso? Es ese, ordenada al origen. Le ponemos, recuerden, la escala a cada uno de mis ejes, ¿sí? Si no, yo después tengo que adivinar a ver qué escala utilizar. Y ustedes también cuando quieran rever algún ejercicio. Lo que les voy a decir de las escalas es que, por ejemplo, la escala del eje X es independiente de la escala del eje Y. Por ejemplo, acá podemos tener cada un cuadradito una unidad. Y acá cada dos cuadraditos una unidad. Siempre tienen que respetar nada más en cada eje su distancia. Si acá uno está a 2 cuadraditos, no me van a poner después acá que está el 2. Tienen que respetar la escala. Bien, comenzamos entonces. La ordenada al origen dijimos que era 4. Entonces, en y igual a 4 se va a producir el corte con el eje y. Vengo al eje y. ¿Dónde está ubicado el 4? Acá. ¿Qué hago ahí? En y igual a 4, un punto. Ese punto entonces va a ser mi ordenada al origen donde mi recta va a cortar al eje y. Luego vamos a utilizar la información de la pendiente. Fíjense acá. Dice que me voy a mover. Me voy a desplazar 2 unidades en el sentido del eje X. Este 2 es positivo. Entonces, recuerden, en el eje X los negativos están a la izquierda, los positivos a la derecha. ¿Desde dónde me voy a mover yo? ¿Desde el 0, desde acá, acá? No. ¿Por qué puse primero la ordenada al origen? Porque es el punto que yo voy a utilizar de referencia. Desde este punto, que en este caso, y para este ejemplo es 4, me voy a desplazar como me indica la pendiente. Entonces, la pendiente me dice que me voy a desplazar 2 lugares en el sentido del eje X. Como es positivo, va a ser 2 lugares a la derecha. Entonces, un lugar, 2 lugares. Y en el sentido del eje Y, 3 unidades. Siempre el negativo vamos a tratar de usarlo, vamos a establecer eso, con el movimiento del eje Y. Dice acá 3, negativo. Fíjense acá en el eje Y. La parte negativa está abajo y la parte positiva arriba. Entonces, si dice menos 3, yo me voy a bajar
3 unidades. ¿Desde dónde? ¿De dónde me quedé antes? Vieron, desde el 4 me desplacé 2 unidades en el sentido del eje X. Y ahora voy a bajar lugares. No es que tengo que bajar hasta el menos 3, tengo que bajar unidades, lugares. Entonces, una unidad, bajo otra unidad, van 2 unidades y 3 unidades. Y acá voy a tener el punto final. Entonces repitamos todo desde el inicio. Ordenada al origen, que es 4, primer punto. Me desplazo 2 lugares hacia la derecha en el sentido del eje X. Y bajo 3 lugares, 3 unidades en el sentido del eje Y. Punto inicial, punto final. ¿Qué hacemos con esos dos puntos? Inicial y final. Marcamos nuestra recta. ¿Quién es esta recta? Y igual a menos 3 medios de X más 4. ¿Estamos? Entonces, ya tenemos el gráfico de la recta a partir de la función, de la ecuación. Lo que vamos a hacer ahora es sacar lo que es y averiguar la raíz de la función lineal. ¿Cómo se saca la raíz de la función lineal? La raíz es el punto donde mi recta corta el eje X. Si yo lo mirara como un punto, fíjense acá, y yo lo proyecto sobre el eje Y, este punto, si lo miro como coordenada en el Y, va a representar coordenada 0. Entonces, siempre la raíz de una función va a estar, o la voy a encontrar, cuando Y se hace 0. ¿Esto dónde lo reemplazo? En mi función. Entonces, en vez de la Y, voy a colocar un 0. Voy a quedar 0 igual a menos 3 medios de X más 4. Y acá voy a tener una ecuación. Y vamos a averiguar el valor de la X. Entonces, 4 está positivo, va a pasar para el otro lado negativo. Acá me va a quedar 3 medios de X. El 3 medios, ¿qué está haciendo con la X? Multiplicando. Entonces va a pasar hacia el otro lado dividiendo. ¿Quién estaba primero? El menos 4 dividido menos 3 medios. Si menos 3 medios es el que está multiplicando la X, es menos 3 medios el que va a pasar dividiendo hacia el otro lado. ¿Sí? No me hagan acá cambio de signo, porque pasamos por el otro lado. ¿Cuál es el cambio de operación que hacemos acá? De multiplicación a división. Ya está. Si acá es un negativo, pasa número negativo el que está multiplicando. Si es positivo, pasa por allá dividiendo número positivo. Hacemos esta cuenta y vamos a obtener que nos va a dar, bueno, acá se hemos cruzado, menos 8 sobre 3 negativo. Regla de los signos, esto va a quedar 8 tercios. Si ustedes lo quieren visualizar mejor como un decimal, esto va a ser 2,7. ¿Qué significa esto que encontré? Que mi recta va a cortar al eje X en el valor 2,7. Pues vengo al gráfico que realicé y fíjense que ahí tengo la raíz. Igual a 2,7. Se da en X igual a 2,7. Entonces, lo que yo averiguo analíticamente se tiene que verificar gráficamente. ¿Sí? Entonces, ahora nos faltaría sacar lo que es el dominio de mi función. ¿Cómo sacamos el dominio de función? Siempre el dominio lo voy a mirar en el eje X. ¿Sí? Esta recta sigue, se extiende para acá y para allá. Entonces, yo vengo, siempre el desplazamiento en el eje X es de los negativos a los positivos, de izquierda a derecha. Entonces vengo, para acá hay función, ¿no? Vengo, ¿desde dónde vengo? Desde menos infinito. Y me voy hacia más infinito con el gráfico. Entonces el dominio de mi función va a ser de menos infinito a más infinito. Para ponerlo más reducido también podemos poner los reales. En cuanto a la imagen de nuestra función, la imagen, ¿dónde la vamos a mirar? La miro en el eje Y. Como una regla mnemotécnica puede ser Y de imagen. Veamos. El recorrido de la imagen es de abajo hacia arriba, de los negativos a los positivos. Ese es el desplazamiento. Entonces, yo vengo desde acá, vengo desde dónde voy, desde menos infinito. Miren porque esta recta sigue. ¿Y hacia dónde me voy con mi recta? Hacia más infinito. Entonces, la imagen de mi función va a ser de menos infinito a más infinito. O lo que es lo mismo, todos los reales. ¿Vieron que A es negativa? Entonces, mi gráfico, mi recta va a ser
Si es negativo, decreciente. Si yo hice el gráfico y me dio algo creciente, hay algo que hice mal. Tengo que reverlo, porque recuerden, si la pendiente es negativa, tiene que ser decreciente. Eso lo podemos ver también, el decrecimiento, como el intervalo de decrecimiento. Este también, todo se mira en el eje X, menos la imagen. El decrecimiento también se mira en el eje X. Entonces, si esta función se extiende, ¿no? Se extiende, se extiende. ¿Yo de dónde vengo con mi función? Si yo siempre yo tengo que hacer como la proyección sobre el eje X, ¿no? ¿De dónde vengo con mi función? Vengo desde menos infinito. ¿Y hacia dónde se va? Decreciendo. Hacia más infinito. ¿Por qué digo que decrece? Porque a medida que aumentan los valores de X, los valores de Y, fíjense, van a ir disminuyendo. Entonces, el intervalo de decrecimiento sería desde menos infinito a más infinito, lo que es lo mismo los reales. Y ahí tenemos nuestro gráfico con la raíz, con el dominio, la imagen y en este caso el intervalo de decrecimiento.